Le he llamado a la charla de hoy ciberseguridad y factor humano. Objetivo, cerrar la brecha hacia la transformación digital. GlobalTech es una entidad, una empresa dedicada a la seguridad de la información. Este es nuestro eslogan, tecnologías globales para la seguridad de la información. Tenemos 4 áreas fuertes en la organización que rápidamente voy a contarles para no quitar mucho tiempo. Tenemos en la organización, prestamos servicios administrados de seguridad de la información, tenemos soluciones tecnológicas o controles para seguridad informática. Ahora se le llama ciberseguridad. No es lo mismo ciberseguridad que seguridad de la información. Si en algún momento nace alguna duda, por favor, siéntanse libres de pedir profundidad y yo puedo aclarar las cosas. Tenemos consultoría para implementar sistemas de gestión de seguridad de información. Hacemos gestión de riesgos. Pienso que es el corazón de nuestra compañía, la gestión de riesgos. Ese es nuestro corazón. También tenemos soluciones para proteger datos sensibles alrededor de los activos digitales que está ahora de moda en la transformación digital que está ocurriendo. Bien, este es el índice o contenido de la charla que propongo. En principio, unos antecedentes, es decir, ¿qué es disrupción? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es UEDA? En segundo punto, me gustaría que tocáramos la problemática alrededor de la corrupción que se está dando en nuestros países latinoamericanos, particularmente en Colombia. Colusión, uno escucha mucho de que entre funcionarios de una organización hay colusión, hay unión para hacer dolo, fraudes. Luego voy a dar en el punto número 3 unos ejemplos de riesgos internos. Enseguida una propuesta de solución con FIT. FIT significa Force Point Insider Threat, o sea, cazar amenazas internamente en las redes de nuestras organizaciones. Les tengo un video que me gustaría que vieran de qué trata esto de cazar amenazas internas. Y finalmente un resumen y unas conclusiones. Bien, observen este slide. Tecnologías disruptivas. Si alguien pudiera buscar en el diccionario, va a encontrar que disruptivo es aquello que rompe algo que venía haciéndose en forma normal. Entonces, ¿qué son las tecnologías disruptivas? Son las tecnologías como cloud computing, big data, internet de las cosas, social media, la movilidad con nuestros smartphones. Todo esto son tecnologías que nos están haciendo cambiar muy rápidamente para generar valor en las organizaciones. Por favor, no olviden esto. La transformación digital se le llama Industria 4.0 o cuarta ola, ¿vale? La primera rápidamente fue la rueda, la segunda fue el tren, la máquina de vapor, la tercera fue Internet y estamos en la cuarta ola que es business to business, o sea, hacer negocios a través de Internet. Casos de éxitos de tecnologías disruptivas, Uber, Airbnb, Netflix, Waze. Y no vayamos muy lejos. Miren que me faltó colocar aquí casos de éxito en Colombia. De pronto han oído hablar de Bancolombia. Bancolombia hoy tiene 8.000 robots atendidos y unos 3.000 en back office, que son números que la gente no conoce. Pues nos llama la atención que los que están haciendo disrupción ya están en transformación digital. Por ejemplo, cuando alguien de ustedes dice, voy a llevar mi correo a la nube, no importa si es Office 365 o si es Google o el que sea, porque hay muchas opciones hoy. Eso es disrupción, eso es transformación digital. Bien, hay unos conceptos que quiero aclarar antes de empezar a describir la problemática y cómo solucionarlo. Ustedes han escuchado términos como Data Warehouse, como Data Mining, Data Analytics, Big Data, y uno cree que todo esto es lo mismo. Y pues malas noticias, no lo es. Voy a concentrarme en esta charla indicando que Data Mining, lo que hace Data Mining son técnicas para extraer datos. Por ejemplo, cuando alguien navega o cuando alguien descarga información, yo puedo interpretar eso a través de la analítica que reconoce patrones. Es decir, con el Data Mining yo creo patrones, pero con la Data Analytics yo relaciono y veo tendencias. Esto me lleva a Big Data. Entonces, cuando escuchen hablar de Big Data o Big Data en español, se refiere a que tenemos Data Mining para buscar patrones y Data Analytics para ver tendencias. Un caso podría ser
alguien que descargó malware y generó un incidente en la organización. Eso sería data mining, apenas un patrón. Pero si yo veo que él cada mes lo hace o cada semana lo hace, eso ya es analítica, data analytic. No es lo mismo. Bien, miren este slide que me encontré que habla de el tema del documento, se llama Cultivando la confianza para ganar ventajas de competitividad. Esto lo creó la Universidad de Harvard en un servicio que ellos prestan de gestión, de revisión de tendencias. Y miren lo que dice. La gente entrevistada en este documento, en este reporte investigativo que hizo esta universidad, la gente contesta, el 40% contesta que cree que la confianza está declinando, la confianza para hacer negocios está declinando por la serie de ataques que están ocurriendo. Y en esta estadística se ve que el 40% dice que en forma moderada está disminuyendo la confianza entre las empresas para hacer negocios. ¿Por qué? Porque no se están cuidando los datos, porque no se están protegiendo los datos en forma adecuada. Un 23% dicen que parece lo mismo. Voy a dejarlo hasta ahí para que nos rinda en estos slides que les traje. Miren este slide, dice, no administrado en forma correcta, datos no administrados en forma correcta. Dice el 66% que las organizaciones afirman en esta investigación que han descuidado los datos del cliente. Dicen que el 64% de las organizaciones ha liberado información inadecuada. No sé si recuerdan el caso de BMW, donde comentó hace algún tiempo que sí que fue modificado los datos para pasar una certificación de emisión de CO2 al ambiente. Cuando una empresa de ese tamaño engaña a sus clientes, pues claro que tiene que disminuir la confianza. Entonces, lo que quiero decir con estos slides es que en la transformación digital, si yo no genero confianza hacia mis usuarios que acceden a la información de mis clientes, pues voy a tener problemas y va a disminuir como lo muestra la estadística. Miren este otro slide que me encontré. Son 4 nada más para no quitarles mucho tiempo. Analítica. La analítica está pegada a la reducción de riesgos. Dice el 68% que está de acuerdo en que el software de analítica sirve para monitorear los procesos internos, sirve para identificar las actividades anómalas o comportamientos anómalas que está haciendo la gente. Regálenme un segundo que Juan Carlos me pide que lo vuelva administrador. No, Armando. Tú puedes seguir tu presentación de correo. Puedes seguir sin ningún problema. Sigue, por favor. Sí. Ok. Gracias, Juan. Bien. Importante de este slide, que la analítica, que ya lo expliqué, la analítica lo que hace es comparar patrones y buscar tendencias. Entonces, fíjense cómo la gente encuestada cree que definitivamente la analítica es una tendencia y que las nuevas herramientas que vienen en el mercado para ayudarnos en seguridad de la información y en ciberseguridad, que no es lo mismo, va a ayudarnos a ver estos comportamientos anómalos. Observen cómo un 58% de la gente encuestada opina que estos servicios y aplicaciones automáticamente direccionan reglas para ver esos comportamientos anómalos, que eso nos ayudaría, dicen los encuestados. Los encuestados dicen que el 53% creen que estos servicios y aplicaciones en ciberseguridad, que son técnicas nuevas, nos van a ayudar a reducir riesgos. Y finalmente, un tema que da temor, ¿verdad? Y es blockchain. Algunos bancos ya lo están revisando. Bancolombia, por ejemplo, en una de sus conferencias, comentaba que están evaluando si blockchain puede ser usado para hacer nuevos negocios en transformación digital. Entonces, todo esto se oye muy bonito, pero ¿qué pasa si nosotros, la gente de seguridad de la información, en esta carrera loca que tenemos de transformación digital, no miramos las amenazas que están ocurriendo? Recuerden que no es lo mismo amenaza que vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la ausencia dentro del activo de algo, mientras que las amenazas son eventos o actos externos al activo que se aprovechan de esas vulnerabilidades.
Entonces, nosotros en Globaltech vemos que en Colombia se están dando problemas como la corrupción. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de Corrupción? Me gustó el punto número 4, o mejor, la respuesta número 4 que da la RAE, la Real Academia de Lenguas Españolas. Dice, cuarto, corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente índole de sus gestores. Bien, observen lo que encontré sobre colusión. Pacto ilícito en daño de tercero. Aquí falta algo en el diccionario y es pacto ilícito entre dos o más personas para hacer dolo o daño a terceros. Fraude. Observen, delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de privados, confabulándose. Aquí huele a colusión, ¿no? Confabulándose con la representación de los intereses opuestos. Entonces, ¿qué quiero decir con estos slides? Quiero decir que en Colombia nuestro gobierno, hablo particularmente de Colombia, tiene un interés personal y ha creado presupuestos para que en medio de la transformación digital, el fraude, la colusión y la corrupción disminuyan. Entonces, esto es un problema real que tenemos en Colombia y está pasándose al sector privado. Es triste, pero está ocurriendo. Es nuestro país, es nuestra idiosincrasia. Creemos entonces que bajo estos antecedentes de que vamos muy rápido en el tiempo, obteniendo valor para las organizaciones, no nos damos cuenta que hay unas problemáticas como la corrupción, la colusión, fraudes, que ya empieza mejor a disminuir los patrimonios del Estado y los patrimonios de algunas empresas particulares, con los siguientes ejemplos de riesgos internos. Observen esto. Amenaza. Recuerden que no es lo mismo amenaza que vulnerabilidad, que impacto, que riesgo. Amenaza dije que era un acto fuera del activo que se aprovecha de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad dije es la ausencia o falta de algo en el activo. Y riesgo, como lo dice ISO 31000, es la posibilidad, es la probabilidad de que el patrimonio de los socios, de que el objetivo del negocio no se logre o se disminuya. Entonces, miren este caso, sabotaje de TI debido a un descontento previo o debido a la terminación del contrato. Esa es la amenaza. Vulnerabilidad, ausencia en la organización de procedimientos para eliminar permisos cuando alguien se retira. Impacto es la consecuencia. Para este caso yo veo una pérdida financiera para la entidad donde esto ocurra. Ahora miren riesgo, ¿cómo redacté riesgo? Muchas personas redactan el riesgo como la amenaza. Mi humilde consejo es, sigan a Isaka. Isaka, por ejemplo, nos dice que deberíamos redactar el riesgo como una combinación entre el impacto o consecuencia, la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, miren cómo la redacto. Riesgo, para este caso interno, pérdida financiera por sabotaje a los sistemas de información debido a la ausencia de procedimientos para eliminar permisos. Déjenme justificarlo porque algunos de ustedes dirán, no estoy de acuerdo y está bien, pero recuerden, en cualquier momento pueden pararme y aclarar las cosas. O al final, si lo desean, en el segmento de preguntas y aportes. Justificación. Miren mi justificación. Este comportamiento es un patrón. Un patrón es algo que yo puedo identificar, ¿sí? Para que la analítica vea tendencias. Entonces, es un patrón que enuncia el problema común de una amenaza interna de alguien que se va de la organización, que entonces ataca al sistema, ataca a nuestra empresa, porque él era empleado, después de que se le terminó el contrato. Este tipo de ataque no debería ser posible si se siguen los procedimientos que salieron de un plan de tratamiento de riesgos. ¿Por qué? Porque por buena práctica, todos esos accesos a los sistemas de información privilegiada deberían ser eliminados cuando ese recurso humano se va de la organización. Bien, eso es la forma como hoy hacemos los análisis de riesgos. Podríamos ver este riesgo interno. Miren este otro riesgo que veo acá. Un director técnico de una empresa lo despidieron porque no se desempeñaba en forma adecuada. Y quiero aquí hacer una cuña. Miren esto, cuando operaciones le pide al director técnico, oye, yo necesito cumplir mi meta de X millones de dólares en la empresa. Ayúdame, necesito una herramienta de RPA que me permita hacer esto más rápido.
sin que tus programadores los deba molestar. Pues uno de director técnico no le da importancia y uno dice mira, aquí en la empresa tenemos una priorización y tú no eres primero. Primero está otro proceso que la alta dirección determinó que debíamos patrocinar. Entonces debes esperarte. Eso genera riesgos. Entonces, si un director técnico de una empresa fue despedido porque no se desempeñaba, porque no se alineaba al negocio, seguro a la semana siguiente se conecta con una cuenta administrador del sistema y podría borrar copias de seguridad porque él conoce de la información porque tenía privilegios. Entonces, ¿cuál es la amenaza? La eliminación de copias de respaldo porque este empleado que tenía un rol importante se fue descontento con la compañía. Doctores, somos humanos. Los humanos tenemos este comportamiento. ¿Cuál fue la vulnerabilidad? Ausencia de procedimientos, ausencia de sistemas de información que monitoreen. Impacto o consecuencia, pérdida financiera para la entidad. Riesgo, pérdida financiera por eliminación de copias de respaldo debido a la ausencia de procedimientos para eliminación de permisos. Y yo agregaría, y debido a la ausencia de herramientas de monitoreo como la que vamos a ver para prever cuando alguien se vaya de la empresa y haga actos ilícitos que yo lo pueda ver, que yo lo pueda predecir. Finalmente, miren esto, la información sensible de las organizaciones debería cifrarse, pero antes de esto, todo lo que sea secreto, o según la ley de transparencia, por ejemplo, la información se llama sensible, pública e interna, ¿no? Para uso interno, para aquellos que son empresas públicas. Para las empresas privadas se llama secreta o reservada, pública y de uso interno. Eso es más lo que nos dice la ISO 27001 respecto a que debemos clasificar la información. ¿Cuál es la amenaza acá? Fuga de información reservada o sensible o secreta. Vulnerabilidad, la ausencia de cifrado y, ¿por qué no?, la ausencia de clasificación de la información. Impacto o consecuencia, pérdida financiera. Noten cómo esto le duele a la junta directiva, a nuestros dueños de la organización, la pérdida. El análisis de riesgos ve las pérdidas. ¿Cuál fue el riesgo entonces interno acá? Pérdidas económicas internas por fuga de información debido a la ausencia de cifrado y, ¿por qué no?, de clasificación de datos. Bien, veamos entonces una propuesta. He mostrado unos antecedentes, he mostrado una problemática y ahora voy a mostrar una solución. Van a encontrar en el mercado soluciones de ciberseguridad tradicional, es decir, soluciones de seguridad informática. Cuando el mundo lo veíamos como seguridad informática, era porque veíamos un problema y es que no había contexto. Doctores, asistentes, señoras, señores, este slide es muy importante. ¿Cómo se hacía la ciberseguridad tradicional? Se hacía porque yo clasificaba la información y la veía como buena si alguien la usaba, o la clasificaba como mala porque alguien se la llevaba, pero no tenía un contexto. Yo desde TI o desde seguridad informática, o mejor, desde ciberseguridad tradicional, yo no tenía el contexto, por lo tanto, habían muchos falsos positivos. Tan de moda esta palabra en nuestros gobiernos anteriores en el país, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos a través de lo que hemos visto en RCA, en el último RCA 2019 en Estados Unidos? Creemos que lo que falta es una ciberseguridad, pero basada en el comportamiento humano, en lo que hacemos los humanos a diario. Es decir, déjenme dar otro ejemplo, diferente a los 3 riesgos que ya vimos. Por un momento, piensen en el desarrollo de software. Por un momento, piensen que ese código fuente, que es secreto para mí, lo tiene el desarrollador en su casa porque le doy política de teletrabajo, lo autoricé a que trabajara en su casa. Por lo tanto, cuando él saque el código para trabajarlo en la casa, no debería haber un falso positivo o una alerta diciendo que se están robando el software, que es un activo valioso para una organización. No debería pasar porque debes asociar un contexto. En tus herramientas debes asociar un contexto y es que el desarrollador tiene autorización para sacar este código de la compañía, este activo sensible de información. Pero ojo,
Tu herramienta de monitoreo, perdón, debería grabar, por ejemplo, con un video o tomando fotos unos segundos antes de que ocurriera este acto y unos segundos después de que ocurriera este acto. Que ahora, en estas nuevas herramientas basadas en comportamiento humano, porque se le adiciona el contexto, hace que haya muy pocos o ningún falso positivo. Bien, ¿qué sugerimos nosotros para tratar las amenazas internas? La compañía debe montar un programa de control de amenazas internas. ¿Cómo debería hacerse un programa de control de amenazas internas en la organización? Entonces, proponemos que primero mires al factor humano, mira a la gente. Si alguien se acordara, me gustaría que recordaran sobre todo los del sector financiero, qué es riesgo operativo en Colombia, y verán que este slide es más entendible. Se dice que riesgo operativo en Colombia, según la Superintendencia Financiera, dice que son los errores de la gente o de la tecnología o de los procesos o de los entes externos que nos ayudan en la organización. Esa definición me parece espectacular y no la traje acá por tiempo, por cuestiones de tiempo, porque sé que nos quedan como 23 o 30 minutos máximo de esta conferencia. Entonces, ¿qué sugiero alineándome a la Superintendencia Financiera? Sugiero, o mejor, sugerimos como GlobalTech, como entidad de seguridad de la información, sugerimos que identifiques tus activos. Lo primero que hay que hacer es hacer un inventario de activos, como lo dice la norma ISO 27001, clasificar la información para saber qué es relevante, qué es importante para mi empresa, poner una herramienta centrada en el factor humano, en la gente, en el comportamiento de las personas, construir con recursos humanos un mapa de riesgos de dónde puede haber colusión, dónde alguien podría juntarse con otra persona para hacer daño a la compañía. Deberían haber unas políticas de seguridad de la información. Según ISO 27001, mínimo debes tener 14 políticas porque existen 14 dominios, a menos que un dominio de esos no te aplique, no aplique a tu organización. Paso número 2, deberías definir requerimientos tecnológicos, deberías hacer pruebas de concepto. Esto es en gobierno en el año 2019, es ley. Las entidades del Estado deben hacer pruebas de conceptos donde vean retorno de inversión antes de hacer la inversión. Debes probar la teoría. Los invito a que nos hagan partícipe en sus empresas de cómo hacer pilotos. No es lo mismo un demo que un piloto. Un demo es, yo te muestro un video, eso es un demo. Un piloto es, déjame mostrarte que tu empresa tiene amenazas internas. Esa es la diferencia entre un demo y un piloto. Procesos. Aprende con esta herramienta que elijas. Aprende del comportamiento normal de tus usuarios. Es decir, establece una línea base, por ejemplo, diaria, de qué es normal en tu empresa. Con esto puedes identificar roturas, brechas de la seguridad y puedes medir el riesgo contra las amenazas que hay en tu organización. Es decir, me hago entender, deberías tener análisis de riesgos por personas, me están oyendo, a diario. Lo que estoy diciendo es algo disruptivo. ¿Dónde está lo más importante de esta charla el día de hoy? En que les estoy proponiendo que los análisis de riesgos no pueden ser estáticos como los haces hoy. Teóricamente, según ISO 31000, los debo hacer cada vez que cambie algo en el proceso. Yo quiero agregarte algo. Deberías cambiar tu análisis de riesgos cada vez que los humanos a diario cambiemos nuestro comportamiento. ¿Oyeron eso? Ustedes deben estar diciendo, Armando está loco. Esa tecnología no existe. Señores, sí existen. Las vimos en RCA. Y esta es una que ya les voy a mostrar. Así sea en demo por el poco tiempo que tenemos. Inmediatamente, ¿qué te sugiero? Que esa herramienta que te hace análisis de riesgos por humano, basado en el comportamiento de cada ser humano a diario, debes educarla, debes continuar con tus campañas de sensibilización, debes volver a tener métricas, hemos olvidado las métricas. ISO 27001 dice que si yo tengo 114 controles, yo debería tener a lo máximo 114 métricas para medir cómo estoy retornándole a mi organización confianza, trust, del tema que hablamos en los antecedentes. Debes tener
políticas de acuerdo con tus usuarios, de comportamientos observables. Finalmente, entonces, debes tener tecnologías que administren el riesgo por cada ser humano, que yo mire en cada instante del tiempo cómo se está comportando mis usuarios. Esto es rápidamente, filosóficamente, sin decir nombres de tecnologías, ¿qué deberías hacer? Bien, acá les dejo un slide con más detalle, con más minucia. Por ejemplo, primer paso, audita el comportamiento de los usuarios. Segundo paso, haz que la herramienta tenga indicadores de riesgos. Por ejemplo, de 1 a 10. De 1 a 10, de 1 a 3 es un comportamiento normal, pero de 4 a 6 ya es anómalo. Pero de 7 a 10 hay que preocuparnos por ese usuario porque está teniendo comportamientos anómalos. Tercero, haz puntuación, como en riesgos. Si ustedes recuerdan, en algunas empresas, el riesgo va de 1 a 5 y se le da una priorización. Hay que seguir priorizando, pero ahora con los usuarios, con los seres humanos. Por favor, den contexto. ¿Qué es esto? Ante una investigación forense de algo que pasó. Ejemplo, imagínense que a través de un correo, hace 4 o 5 años, descubrieron que hay una campaña de APTs que quiere robar información a la compañía y te han llegado correos falsos suplantando la identidad de personas donde te hacen caer en la operación en errores humanos porque tú leíste un correo que no debiste hacer clic sobre él. Debes tener información forense entonces. Cuando el usuario, el humano, el usuario normal de la operación hace clic sobre algo y hace un comportamiento inadecuado, rompiendo una de las políticas de seguridad que dijimos, hay que grabar un video por lo menos del 1 minuto antes, 2 minutos antes, 3 minutos antes, si quieres ser exagerado, antes de que ocurriera el siniestro, antes de que ocurriera el incidente. Si no tienes evidencia ante un juez de la República, no vale esa investigación forense que estás haciendo. Finalmente, lo que hagas, tu programa de amenaza interna, de contraataque a la amenaza interna, debe tener remediación. Es decir, debes tener capacidad de reducir ese comportamiento errado que tu usuario hizo. Bien, no voy a profundizar tanto, les dejo más información en este slide que Juan Carlos nos va a ayudar a compartir como presentación. Acá no hay información reservada, todo lo que ven aquí es público, son propuestas que nosotros tenemos a través de lo que hemos visto en RCA y de nuestros casi 24 años como Global Tech Security en riesgos. Bien, esta pantalla que les traigo es una herramienta que elegimos en Global Tech Security por ser número 1 en los cuadrantes mágicos de Gartner, por ejemplo. ¿Cómo se llama esta herramienta? Se llama FIT, Forcepoint Insider Threat. Ustedes dirán, pero Armando, estabas haciendo una charla académica. Me parece que si yo no soporto lo académico con ejemplos de herramientas, ustedes van a quedar perdidos. Cuando yo decía, la herramienta que elijan debe mostrarme un score, un puntaje, una categorización de los riesgos por humano, me refería, por ejemplo, a esta pantalla de riesgos que nos da la herramienta FIT. FIT es Forcepoint Insider Threat. Observa lo que hace. Me dice que para el señor José Sánchez, su score es de 6.5 en este instante, pero para el señor Jerry es de 0.4, de 1 a 10. 0.4 es que está en la línea base, está teniendo un comportamiento normal, correcto, igual que John e igual que Carol. Pero observen a los usuarios José Sánchez con 6.5, o a Brian con 6.3, o a Howard con 6. Entonces yo podría como auditor, por ejemplo, si mi rol, porque miren que una cosa en ciberseguridad es el que hace el do, el hacer. El auditor va y corrige comportamientos, pero el auditor que está por encima de ciberseguridad, lo que hace es cruzar comportamientos deseables que dice la norma contra comportamientos observables de mis seres humanos, de mis usuarios en la organización. Entonces, un auditor podría, por ejemplo, hacer clic acá en esta palabra en rojo y el sistema me mostraría en un dashboard cuáles son las amenazas que originan este riesgo de 6.3. Me parece que eso le daría valor al negocio en esta transformación digital, donde yo puedo ir donde el jefe de Brian y decirle, jefe de Brian, del proceso de operaciones, mira que este señor que construyó robots para hacer transformación digital, sus robots
que no son de Brian, sino que los hizo Brian, están perjudicando a la organización porque están teniendo comportamientos anómalos. O de pronto no es un robot, es el mismo que tiene dolo, que quiere hacer comportamientos errados. O de pronto él no sabe que hizo clic en algo y él no está haciendo un dolo porque lo quiera hacer, sino que él es atacado, él es una víctima. Y eso a nivel forense hay que determinarlo para hablar con los dueños del negocio. Bien, observen esta otra pantalla. Hice clic en José Sánchez y puedo ver ahora con detalle ese score de 6.5 de José Sánchez, a qué se debe, a qué origen de riesgo. Y aquí me aparecen las amenazas que hacen que este 6.5 de José Sánchez llegue a donde está. Y puedo hacer clic ahora en la amenaza y ver la evidencia digital a nivel forense, ¿sí? O puedo ver el video, observa, de lo que él hizo para poner en riesgo a la organización. Entonces, él estaba viendo un partido en internet importante que para él era interesante, pero que trajo consigo ese video que él vio, trajo amenazas, trajo ataques que no vio mi anti-malware. Mi software anti-malware. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿verdad? Le agradezco si lo cierra y cuando tenga una pregunta, por favor, lo invito a que me haga la pregunta. Gracias. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Perdónenme que me voy a devolver. Entonces, en mi dashboard de riesgos, yo veo el riesgo por las amenazas que originan este riesgo para el señor X. Ejemplo, José. Hago clic en José y veo ahora ese 6.5 de José, cómo se distribuye, cuál es el origen de las amenazas que él me está haciendo. Y hago clic en esta que está en rojo, que es la que aporta al 6.5 de riesgo. Y veo que es un video 3 minutos de antes de que ocurriera el incidente, tengo 1 minuto de video, o 2, o 3, o los que yo decida en la herramienta. ¿En qué herramienta? En esta herramienta que vimos en RCA, se llama FIT, Force Point Insider Threat, que me dice unos minutos antes del incidente y unos minutos después del incidente, qué era lo que ese humano hacía, qué era lo que ese ser usuario hacía, así sea con dolo o sin dolo. Necesitamos evidencia forense para poder decirle, tú estás haciendo cosas que dañan a la organización. Bien, ¿qué dice ISO 27001? Que debes poner una serie de controles. ¿Por qué me traje este cuadro? Porque me parece que es bueno que sepas que hay una tendencia que se llama UEDA, User Entity Behavior Analytics, y es la analítica, es una tecnología disruptiva que vas a ver en las herramientas de seguridad que te van a ofrecer en tus compañías. De una vez te digo, ForcePoint, quien patrocina esta charla, ya tiene en todos sus módulos la analítica empotrada, pero no le llama UBA, User Behavior Analytics, le llama User Entity Behavior Analytics, porque la E tiene que ver con el comportamiento de los usuarios, con el comportamiento del ser humano, tiene que ver con los riesgos. Entonces nos pareció interesante y por eso elegimos esta herramienta llamada FIT. La elegimos porque hace análisis de riesgos, hace analítica de todo lo que origina riesgos en una organización desde el punto de vista del ser humano. Bien, esta herramienta se integra con DLP, se integra con el firewall, de Next Generation Firewall. Miren acá el FIT en la mitad de todo esto, en la mitad de todas estas herramientas. Por ejemplo, CASB fue una conferencia que nos dio Omar Becerra hace 2 semanas, creo, donde se comentaba que ahora que estamos en transformación digital y estamos en la nube, yo debo mirar las amenazas que vienen de la nube, porque ya mi información sensible está en la nube, ya la información salió. Por lo tanto, yo debo mirar la información que es un activo valioso, que ya salió y está afuera. Yo debo confrontarla con las amenazas internas y con las que vienen desde afuera. Entonces, la transformación digital no es mala, pero debemos prepararnos para proteger esa información sensible, clasificada, ojalá, según dice ISO 27001, cuando salga a la nube. Bien, entonces yo les decía que nos gustó esta herramienta porque se integra al DLP, porque se integra en mi firewall de nueva generación, porque se integra y no es una isla. Por eso traje este slide,
filmina, no sé cómo llamarle, esta diapositiva que dice solución de grado militar. Les recuerdo, Forcepoint fue comprada por militares que ayudan a las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos. Estos militares, después de que aplican esto allá en Estados Unidos, pueden salir y montar compañías como esta que se llama Forcepoint. Muy bien, sí, ya estamos terminando. Estos son los últimos slides que tengo para comentarles. Si me quedan como 10 minutos todavía, creo. Juan, te recomiendo, si me ves encima, hacer un comentario para que la gente pueda hacer preguntas y hasta aportes. Vale, Bien. ya tengo una pregunta y en el momento en que lo veamos pertinente y tú me des el micrófono, procedemos con la pregunta. Gracias. Gracias, Juan. Buena observación. Voy bien de tiempo, ¿no? Creo que me quedan como 10 o 15 todavía, ¿no? Juan. Ok. Sí, Yo señor, es tengo acá mi... correcto. y por eso Tienes sé 15 minutos aún. que no me estoy pasando por respeto al tiempo de ustedes. Doctores, asistentes, señoritas, señores, señoras, miren, ¿qué es lo novedoso de la presentación que estoy haciendo? Quiero llamar la atención. Control interno, alguna vez en el mundo se inventó que riesgos era la solución para gestionar la seguridad de la información. Lo que les quiero aportar en esta charla es que estoy de acuerdo con control interno, que deberíamos tener herramientas de riesgos, pero no por activos cualquiera, sino además por cada humano que tenemos en la organización, por cada activo que tenemos en la organización. Entonces, ¿cómo se hacía tradicionalmente esto? Lo que se hacía era uno a muchos, es decir, se tenían políticas, o mejor, reglas en seguridad, reglas en mis appliances estáticas, que no cambiaban en la medida que los humanos hacíamos comportamientos no adecuados. Nuestra propuesta en esta charla es, por favor, vuélcate a herramientas que sean de riesgo adaptativo. ¿Adaptativo a qué? Al humano, al comportamiento del humano. Tus reglas deben dinámicamente cambiar. El mundo ya no es estático, el mundo es dinámico en la transformación digital. Antiguamente o tradicionalmente, tú tenías millones o billones de eventos que a través de un correlacionador de eventos, que es la base de un SOC, fíjense cómo esto tradicionalmente está cambiando. Yo debo tener ahora esos millones, volverlos cientos, volverlos decenas, volverlo información que yo pueda como humano, desde TI o desde seguridad de la información, o mejor, desde riesgos, yo debería ver cómo está cambiando el comportamiento de los seres humanos y en forma dinámica ver cómo mis reglas en forma granular cambian. Porque antiguamente, tradicionalmente, yo me preocupaba por uno a muchos. Yo vigilaba los binarios de los humanos. No, ahora hay que vigilar es al humano, al comportamiento del humano, no a sus binarios, no a sus programas. Ya no hay que mirar los programas, hay que mirar su comportamiento en la red. Antiguamente reaccionábamos en forma limitada, creando fricciones en la organización porque queríamos desde TI impedir que la rueda caminara y operaciones, ventas y marketing se daba cuenta y nos volvíamos enemigos. Mi propuesta es, en la mano, con riesgo adaptativo, con el riesgo por cada humano, ve al dueño del proceso, sé más efectivo, sé más eficiente con el dueño del proceso, muéstrale cómo los seres humanos en la organización podemos tener comportamientos no adecuados, pero con evidencia, con números, con riesgos. Bien, ya estamos acabando. Me gustaría que vieran este video que creó Forcepoint para que haya más claridad sobre esto de qué es el riesgo dinámico, el riesgo del comportamiento humano. Pues regálenme un segundo. Voy a hacer clic en esto que es público, se llama YouTube, es un video del fabricante Forcepoint. The insider threat, whether accidental or malicious, has the potential to cause more harm to an organization's bottom line, reputation, and brand than any other type of attack. To protect your organization, you need tools that protect your assets both from a data-centric approach and a user behavior approach. Forcepoint has both. SureView Insider Threat focuses on user behavior, and AP Data
focuses on data exfiltration. They each do a great job protecting your assets against the insider threat. However, the integration of the two solutions mitigate the insider threat in a way no other solution can. SureView Insider Threat provides behavioral audit through broad collection of lightweight metadata to establish a baseline of typical user behavior, then uses that baseline to identify anomalous behaviors which can be indicators of an insider threat. It also provides focused investigation through comprehensive collection of data across the enterprise from multiple data sources including HR records, DLP solutions such as AP Data, phone records, and others to understand potentially risky behaviors in context. AP Data provides data-centric protection and policy enforcement. Integration of ForcePoint, SureView Insider Threat, and AP Data take insider threat protection to a new level. Let's look at a typical corporate situation that demonstrates the power of integrating the two solutions. David Hurston is planning to take a job at a competitor, but has not submitted his notice. Alan, our security analyst, is viewing the SureView Insider Threat Command Center. It provides him with his organization's risk report in a glance. It tells him the organization's risk trend over the past 30 days, the riskiest users for the day, and details about those users. Hurston is at the top of the naughty list today. To get more detail, Alan clicks on Hurston. Hurston's report shows Alan the filters he's being monitored on, what Hurston's risk level has been for the past 30 days. He sees it has really spiked today, and the top channels Hurston has been using, such as email, print, and web. Alan can also see how Hurston's activities compare to the rest of the company. The inner circle of the pie chart represents company activity, the outer circle, Hurston's activity. Hurston's activities are also broken down in 15-minute increments that can be clicked on for more detail. As Alan scrolls through Hurston's day, he sees activities from multiple data sources that provide an enterprise-wide view. Alan is particularly interested in a violation that looks like it involves proprietary information. Clicking on the alert, Alan can see it came from AP Data and did indeed involve proprietary information. Drilling deeper, he can see that it appears Hurston tried several times to move proprietary data off the network. He can also see AP Data blocked each attempt. To get more context around Hurston's activities, Alan plays the video which provides him with an over-the-shoulder view of Hurston's workstation. The first thing that jumps out at Alan is Hurston's resume and a new hire website Hurston has open. Hurston is also chatting with someone that appears to be from another company. He then sees Hurston go to a company shared drive labeled private, select and copy several files. Hurston does not grab all the files, but specific ones. This indicates intent. Hurston then tries to copy the files to a thumb drive, but it doesn't work. So he tries a Dropbox, which also doesn't work. He tells his chat buddy he is unsuccessful copying the files, but is going to try email, which also fails. So he tells his chat buddy he's just going to print the files. Although Hurston doesn't know why he is unable to copy the files, Alan can see it is because AP Data is doing its job and preventing those actions. Alan also has enough information and context to determine that Hurston is planning to leave the company and take proprietary information with him. Because of the near real-time video collection of SureView Insider Threat, Alan is able to call the security office and security guards stop Hurston before he is able to leave the building with the company's proprietary documents. In 2015, 1/3 of organizations admitted suffering an insider breach. Rather malicious or unintentional, the insider threat has climbed to the top of the most destructive threats list. ForcePoint, SureView Insider Threat, and ForcePoint AP Data integration usher in a new era of insider threat protection, helping well-meaning employees from making damaging mistakes, thwarting malicious actors from theft, sabotage, and fraud. Bien, resumen para terminar porque me quedan máximo 10 minutos, incluyendo las preguntas. ForcePoint combina la visibilidad del comportamiento de los usuarios, analiza el comportamiento de los usuarios y me integra con DLP para orquestarme como un todo y no simplemente como una actividad aislada. Yo puedo enfocarme con esta herramienta en las interacciones
de las personas con sus datos. No importa si los datos son sensibles, públicos o internos. Miren el nombre antiguo, que es SureView. Force Point Inside Threat previene la pérdida de datos basada en la conducta y expone otras amenazas internas. Regálenme un segundo. En este instante creo que tengo problemas con la pantalla. Me dicen acá por chat que creo que no se está viendo la presentación. Bien, creo que ahí se ve, me dice Juan Carlos por acá internamente que ya se ve. Entonces, perdónenme, quiero hacer un resumen porque a veces una presentación PowerPoint hablada cansa. Entonces, un resumen para los que llegaron tarde. ForcePoint Fit combina la visibilidad de los usuarios con análisis avanzados, llamados análisis de riesgos en línea. Puedo pegarme con DLP en línea y orquestar como una sola consola de incidentes y ver todo el panorama de seguridad. FIT se enfoca en la interacción de los usuarios con los datos. FIT significa Force Point Insider Threat, que previene la pérdida de datos basado en la conducta de los usuarios. Expone FIT las amenazas para que internamente se vea en qué riesgos estamos. Puedo predecir fraude o puedo ver el sabotaje cibernético que está por ocurrir en la compañía. Conclusiones para terminar. Doctores, viene un uso intensivo de analítica. Van a ver que las herramientas que hay en el mercado para comportamiento mejor, para análisis, para cazar las amenazas internas, van a tener un componente llamado UBA, es decir, User Behavior Analytic. Pero SourcePoint nos hace caer en cuenta que ellos ya a nivel militar se dieron cuenta. Por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Cuando el 11 de septiembre ocurrió aquel terrible acto vandálico. Se inventaron entonces UEBA, User Entity Behavior Analytic. Ese es el que usa ForcePoint, que es de mayor grado, es militar, porque ve comportamiento humano. La alta gerencia, esta es otra conclusión, tendrá una visión de seguridad de la información y de ciberseguridad. Miren que me faltó esto acá. ¿Por qué? Porque se va a enfatizar en las amenazas internas. Tercera conclusión, hay nuevas tecnologías para descubrir a los usuarios más riesgosos, basado en su comportamiento, para cuando ocurran incidentes. Voy a poder verificar estas actividades con videos, con fotos. Si no quiero video, puedo tomarle fotos al usuario, a lo que estaba haciendo en su máquina. Todo esto con un hash forense para que lo puedas llevar ante un investigador forense, o mejor, ante un juez si hay que amonestar a este usuario. ¿Qué es FIT? ForcePoint Insider Threat. Les pregunto como conclusión, ¿están ustedes listos para afrontar los nuevos retos que involucra la transformación digital? Que por ahora solamente empezó llevando cosas como el correo a la nube, pero vienen cosas que ustedes no han visto y que prometo en un desayuno, o sea, los que estén interesados en esta charla, los podemos invitar a un desayuno próximamente para que vean RPA, cómo el gerente de operaciones va a salir de la programación de nuestros programadores y él mismo va a interactuar como programador de alto nivel y nos va a poner en riesgos en la transformación digital. Eso es mejor verlo. Prometo entonces mostrarles, no hoy, sino en un desayuno, ya los que quieran ver cómo se hace con RPA transformación digital, cómo miro en una POC, en una prueba de concepto, cómo veo estos comportamientos de los robots y de los humanos, porque es que ahora en la transformación digital tenemos los humanos de siempre y los robots o asistentes digitales. A ellos también hay que verlos, porque ellos pueden ser fracturados y hacer cosas detrás de nosotros. Los invito entonces a pensar cuál es el cambio de paradigma que debes hacer en tu empresa. ¿Debes cambiarte a factor humano o no? ¿Debes cambiar tu forma de hacer riesgos como los haces hoy a un riesgo adaptativo por usuario? ¿Cuál es tu grado de madurez en ciberseguridad? ¿Podrías decirle a tu gerente general que las probabilidades de riesgo cibernético son de 0.5 de 1 a 100?
Bien, esta es la referencia bibliográfica que les dejo. Miren el último, Cultivando la confianza para ganar competitividad, de Harvard Business Review. Se los recomiendo. Este documento de Insider Thread del año pasado, prometo verlo en el desayuno con detalle. Hoy no hubo tiempo y ahí les dejo más referencias. Y ahora sí, me gustarían aportes o preguntas si generé duda en esta charla. Nos quedan 3 minutos para terminar. Ok, muchas gracias Armando por la presentación. Efectivamente tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿podríamos creer que la seguridad de la información de la organización puede cambiar incluso por las emociones de los empleados o por sus temas personales? ¿Esto podría ser realmente un ideal lejano de alcanzar? Las emociones es algo difícil de medir, pero FIT lo que nos dice es, hazle una foto, hazle un video. Ejemplo, si yo tengo una emoción de desquitarme con la organización, entonces no puedo medir la emoción, no tengo un emociómetro, no existen esas herramientas de emociones, pero sí puedo tomarte videos, fotos, cuando estás haciendo cosas basado en tu emoción. Es decir, si con analítica, con UEBA, User Entity Behavior Analytics, yo detecto comportamientos que van subiendo de 0.5 a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 4, luego te veo en un score de 6. Eso me indica que emocionalmente tú tienes problemas. No puedo medirte la emoción, pero sí puedo medir tu comportamiento como amenaza, origen de riesgos a la organización. Esa es la respuesta que yo daría a esa pregunta. Vale, muchas gracias Armando. Tenemos una segunda pregunta. Estimado Armando, nos la hace el señor Andrés Alberto Gómez. Muchas gracias Andrés por la pregunta. Estimado Armando, a propósito de los falsos positivos, veo que se integra con soluciones como DLP, un dolor de cabeza con este tipo de herramientas. Es determinar si efectivamente el flujo de la información se pueda dar sin ser interrumpida. Ejemplo, cuando cargo cientos de datos a la banca en línea para hacer pagos a mis empleados y proveedores en un flujo normal. Pero cuando tenemos grandes volúmenes es difícil de identificar o clasificar con detalle mucha información. Esta herramienta tiene un proceso de Machine Learning para que aprenda o defina que esto no es un falso positivo, sino un proceso normal basado en su comportamiento, teniendo en cuenta que la banca es un sitio destino de información de confianza. Gracias. Oiga, muy buena pregunta, ¿no? Andrés se llama la persona, ¿no? Excelente pregunta. Miren, solamente con Machine Learning podemos hacer esto, o sea, con analítica e inteligencia artificial o Machine Learning podemos hacer esto. Es decir, ya se podrán imaginar los servidores que usa esta solución FIT. De una vez se las digo de frente, usa Oracle, porque Oracle utiliza en memoria RAM la data. Yo puedo ver todos esos millones de transacciones en RAM e inmediatamente sacar patrones y con analítica ver comportamientos. Entonces, quiero adicionar algo que en ForcePoint reconocemos que no tenemos, pero que sería bueno complementarlo con otros. De pronto han escuchado soluciones de etiquetado. Quiero adicionar que hay herramientas de etiquetado, porque ForcePoint no es de etiquetado. ForcePoint es de clasificación de la información en línea, basado en comportamientos de humanos que nos podemos pegar al DLP. Entonces, la respuesta es sí, a través de inteligencia artificial o machine learning, podemos ver estos comportamientos, pero agrego algo. No sé si lo pueda decir, pero lo voy a decir en esta. Hay muchas marcas de etiquetado para no depender del humano. Se llama, por ejemplo, Boldon James. Es una herramienta que ForcePoint recomienda. Van a ver que en las presentaciones que nosotros hacemos, al final dice, se recomienda Boldon James para etiquetar cuando cuando dependemos del ser humano y no lo podemos hacer por Machine Learning. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay herramientas de terceros como Boldon James, abramos la mente, ¿no? Porque yo no puedo hacer todo. ForcePoint no hace todo. Queremos hacerlo todo, pero no es fácil hacerlo todo. Entonces, existen herramientas de etiquetado que obligan al humano cuando crea un documento, por ejemplo, cuando yo creo un documento en la banca y este documento tiene tarjetas de crédito, entonces yo puedo obligar o por clasificación, porque conozco el patrón de la tarjeta de crédito, o si no es una tarjeta de crédito, sino un dato personal de alguien o un dato reservado sensible
que no sea una tarjeta de crédito que es fácil de detectar. Entonces yo puedo etiquetar preguntándole al humano, no te dejo guardar, no te dejo terminar esta acción hasta que no me guardes este Excel con una etiqueta, para que así el software de clasificación de la información pueda, no por inteligencia artificial, sino por un deseo del humano, saber si esa información es sensible o no. No sé si fui claro hasta ahí. Andrés Alberto nos comenta que muchas gracias, que sí, que ha sido bastante claro. Bueno, nos queda un minuto de la conferencia. Voy a aprovechar para agradecer a todos los asistentes y recordarles que vamos a estar enviándoles información al respecto de estas webcasts que estamos haciendo, que pueden ser de mucha utilidad, ya que generalmente nos hacen mucho este tipo de preguntas, mucho este tipo de consultas directamente, así es que tratamos de generar ese espacio para responder esas preguntas a una audiencia bastante más amplia. Como les comentaba Armando, en este tema de transformación digital y de las herramientas que tenemos en ForcePoint y en todos los temas de Global Tech Security y todas las áreas de conocimiento que Global Tech Security tiene, vamos a estar haciendo unas invitaciones dirigidas para quienes tengan mayor interés de verificar en qué etapa de su transformación digital están basados en todos estos temas de seguridad de la información, ya que esto es una línea base para poder avanzar en estos temas. No me queda más sino darles el agradecimiento. Tenemos las 11:01. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Armando. Y bueno, que estén muy bien, que pasen un feliz día. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a Andrés por las preguntas. Que estén muy bien.